Esto va a ser un nuevo desafío para mí porque es la primera vez que voy a usar mi cámara en manual. Así que voy a tener que hacer todos los cambios que generalmente tienen automático. Así que perdón si hay mucha luz, si se ve muy oscuro, si algo falla, porque vamos a tratar de llevar los videos a otro nivel. Lo voy a poner a prueba a ver si estuvieron viendo mis videos, porque algunas de las curiosidades de Andorra ya las tienen que conocer. Por ejemplo, una que es un coprincipado, que es algo único en todo el mundo. Muchos me dicen, no es un país, es un coprincipado. Sí, es un país, pero su forma de gobierno es un coprincipado que están a cargo de dos copríncipes, que ya se los conté, pero también hay una persona que toma todas las decisiones acá en Andorra, que no es ninguno de ellos dos. La segunda curiosidad es que es un paraíso fiscal entre comillas, aunque su definición de paraíso fiscal ya no lo es más, porque tomaron unas medidas para regular todo lo que pasaba en este país. Es el país con impuestos más bajos del mundo. Lo máximo que te pueden llegar a cobrar es un 10%. Por eso hay muchos youtubers que terminan viniendo a vivir a Andorra para tener más ganancias. Si escuchan un ruido atrás es porque estamos en una cascada y la que se está encargando de mostrarles los caminos de Andorra para que ustedes puedan conocerlos es la chica que está ahí atrás. Así que vayan a seguirnos en TikTok, que ahí lo compartimos con Mel y ella le va a subir todas las rutas que tienen que hacer para conocer los mejores paisajes de acá de Andorra. Estoy muy blanco, ¿no? Ahí está un poquito mejor. Parezco pálido. La tercera curiosidad que ya la tienen que saber y estoy yendo a mostrárselas es esto. Si caminas para allá hay un refugio. ¿Y por qué ya lo tienen que saber? Porque los refugios tienen su nombre. Porque acá en las montañas muchos judíos perseguidos en la Segunda Guerra Mundial por los nazis venían a buscar justamente refugio a las casas de Andorra. Las casitas que están por la montaña se llaman bordas y servían como refugios, y también hay refugios porque imagínense que esto es un lugar donde toda la gente se va en una aventura a caminar por las montañas y no se sabe qué puede pasar. Así que por las dudas, acá a una hora caminando tenés un refugio. Cuarta curiosidad que ya tenés que saber es que Andorra es el único país en el mundo que tiene como idioma oficial el catalán. Ya la estoy tratando de aprender, así que si tienen algún consejo para ayudarme, o si no alguna palabra clave en catalán que sí o sí tenga que saber, además de hola, ¿cómo estás? Pero me gustaría que me dejen en comentarios frases en catalán, esas que solamente saben los catalanes y que te hacen ver si la decís como un verdadero catalán. Dije 20, seguro que me voy a perder, creo que vamos por la quinta curiosidad. Es que Andorra tiene la capital más alta de Europa. Ya también les hice un video visitándola, que es Andorra la Bella, que está a 1023 metros sobre el nivel del mar. Pero no es la más alta del mundo, porque la más alta del mundo está en Sudamérica y está en Bolivia. La Paz es la capital más alta de todo el mundo. Así que un punto para Sudamérica en contra de Europa. La sexta, creo que también la tendrías que saber, que Andorra no pertenece a la Unión Europea. Por eso es que tantos argentinos, chilenos y sudamericanos eligen venir a vivir y trabajar a este país. Porque no necesitas visado, no necesitas pasaporte europeo, solamente con tu pasaporte de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, México, podés venir acá, conseguir un trabajo y te vas a poder quedar de forma legal. Eso es un tema que vamos a tratar en otro video con más información. Nos trajimos sándwich de milanesa y mate, algo que no le puede faltar a los argentinos. Y ya empezamos a contar curiosidades que seguramente vos no conocías de Andorra. Andorra tuvo un rey, pero solo duró 12 días. ¡No! Fue en 1934 y apareció un rey que se autoproclamó rey de Andorra y se lo podía ver como un visionario, porque lo que él quería hacer con Andorra era hacerlo como un paraíso fiscal, sin impuestos, y que toda la gente quiera venir a vivir acá. Pero solo a los 12 días lo terminaron echando porque nadie quería su visión de Andorra, pero unos años después fue lo que terminó pasando con este país. Esta sí es importante. En realidad, estas dos es uno de los pocos países en el mundo que no tiene deuda externa. Como saben, está muy cerrado en su economía, por eso les hice un video contándoles que acá no se puede ingresar nada. Ese video está muy bueno, así que se lo dejo en descripción. Y también es un país que no tiene pena de muerte, pero la tuvo hasta hace muy poquito. Fue abolida en 1990. Así que hace solamente 35 años, si cometías un delito acá en Andorra, podrías terminar con la pena de muerte. ¿Ya están los sanguchitos? Estoy vendiendo en esta oportunidad sanguchito de milanesa de costo completo, 35 euros cada uno. 35 euros. Antes de seguir con las curiosidades, voy a contarles 3 historias de Andorra que ustedes van a tener que elegir en comentarios cuál vamos a investigar primero con Mel. Primero existe el caso de la mano negra, que era una persona que nunca encontraron que se encargaba de matar a los viajeros. Era un asesino en serie acá de Andorra que agarraba a los viajeros, como acá hay tanto senderismo, lo agarraba en su camino, desaparecían. Algunos dicen que es como una leyenda urbana y otros dicen que realmente pasó y lo ocultaron para que la gente siga haciendo senderismo por las montañas de Andorra. El otro tiene que ver con Mel, porque se dice que acá hay muchas historias de brujas. Como saben, en el bosque hay muchas historias de brujas, de duendes, de muchas cosas que pueden pasar, de rituales, pero lo que tendríamos que hacer es animarnos a pasar una noche en el medio del bosque con Mel. Y lo más raro es que cuando vas caminando por los
cuando vas caminando por... Está complicado. Cuando vas caminando por los bosques encontrás algunas cosas escritas raras en los árboles o restos de animales, que eso podría suponer que hubo algún ritual y encima hace poco, así que sería algo bueno para investigar. No voten ese, gente, porque yo no quiero ir a un bosque a ver eso. ¿Sabías que si tocas alguna de esas cosas y es un gualicho lo que hicieron, se te pega a vos? Y el tercero que pueden elegir es el misterio de la dama de Gélida, que también pasó hace muy poco porque ocurrió en 1974, cuando estaban recorriendo las montañas. En una cueva encontraron una mujer momificada. Lo raro es que la policía inició una investigación, pero después nadie sabe qué pasó con el caso. No se sabe ni por qué estaba en esa cueva, ni quién era, ni cómo murió. Pero la leyenda es que si te acercás a la cueva donde encontraron esta momia, se pueden encontrar algunas cositas. Ay, tenemos que ir. O sea que no es que Andorra fue siempre tan tranquilo, porque nosotros decíamos, en la montaña tiene que haber alguna historia. Pero lo que pasa es que en la mayoría de las historias que pasaron, la policía trató de ocultarlo para que siguiera pareciendo un país totalmente pacífico. Nos mienten. Nos comimos el cuento. Algo muy raro que ocurre en este país es que toda la gente te saluda. Por más que vayas caminando y nunca lo hayas visto en tu vida, por lo menos un hola te van a decir. También, aunque tiene muchas rutas para el senderismo, para las bicicletas, para todos los deportes de montaña, Andorra no tiene tren, no tiene su vía ferroviaria, que también creo que sería muy difícil hacerlo entre todas estas montañas. Así que el transporte principal de este país es el colectivo, es el bus. Pero se dice que en Andorra sí o sí tenés que tener un auto para disfrutar del país y no depender de este colectivo, porque cuando empieza a caer la nieve tiene menos frecuencia y más problemas para pasar por la ruta. Otra curiosidad de Andorra es que es un país que no tiene ejército. Creo que otro también es Costa Rica. O sea que, ¿qué pasa si Andorra entra en guerra? ¿Quién lo defiende? Al ser un coprincipado y estar gobernado por el copríncipe de Francia y el copríncipe de España, estos dos países serían los encargados de defender a Andorra en caso de guerra. Esperemos que no, que siga todo tranquilo. Pero también hay como una leyenda, un mito o una costumbre muy antigua que se dice que el jefe de la casa es el encargado de llevar un arma, porque acá se puede comprar libremente, para defender en caso de algún enfrentamiento a las personas que estén en su vivienda. Miren qué linda la chica que está ahí atrás. A ver, vamos a encararla. Otro dato también es que en Andorra solamente el 20% de los habitantes son andorranos. El resto de su población está constituida por extranjeros, más que nada portugueses, franceses, españoles y latinos. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Un besito? No puedo. Estoy a punto de casarme. Rápido que te decir. Y un dato muy polémico es que Andorra no tiene aeropuerto, que causó una gran pelea cuando lo puse en Instagram, porque los andorranos me empezaron a decir, nosotros sí tenemos aeropuerto, pero el aeropuerto está en... La Seu de Urgell. De Urgell. Que de ahí es el copríncipe español que gobierna acá en Andorra. Lo que pasa es que está en territorio español, pero los andorranos dicen que es su aeropuerto, pero legalmente Andorra no tiene aeropuerto comercial, así que la gente que quiere viajar generalmente o se va a Barcelona, que es el más cercano de España, o se va al de Toulouse, que es el más cercano de Francia, porque tampoco tiene salida a muchos países, más que nada a alguna ciudad de España. El aeropuerto que se encuentra en... ¿Barcelona? No, Urgell, ¿cómo se llama? Ah, la Seu de Urgell. La Seu, en la Seu. Así que para los andorranos tienen aeropuerto, pero en realidad no lo tienen, pero ellos sienten que sí, pero en realidad no. Así al pan, pan y al vino. Discúlpame, al pan pan y al vino toro. Si no está dentro de tu territorio, no es tuyo. Es como ir a reclamarle al vecino el árbol de manzana. O sea, no está del lado de tu medianera, ya está, no es tuyo. Otro dato también que le voy a decir es que Andorra tiene el spa más grande de toda Europa, que también lo vamos a ir a visitar, y según lo que averiguó acá Mel, no es tan caro, sale entre 30 y 50 euros, pero como son los últimos días de sol acá en Andorra, estamos disfrutando de sus paisajes naturales y pronto lo vamos... Mirá, negro. Justo dije, oye, si se está por venir la lluvia, así que pronto lo vamos a ir a visitar. Otro dato también es que Andorra en un 80% está ocupado por paisajes naturales, porque los asentamientos que hubieron en este país casi que se mantuvieron en su tamaño original. Un dato muy importante es que Andorra tiene más autos que habitantes, como pasó también en Holanda, que había 2 bicicletas cada un holandés. Acá hay 1,3 autos
por habitante de Andorra. Es raro porque obviamente ese 0,3 no va a ser un auto partido, pero esa es la estadística según las personas que viven en este país. Por eso les digo que es muy importante tener auto. Así que estos fueron las curiosidades de Andorra. Como les dije, es un país muy tranquilo, que es muy difícil encontrar sus historias, pero de a poco las vamos encontrando. Así que suscríbanse al canal para no perderse ninguna. Y ahora me voy a disfrutar el domingo porque si no la chica que está ahí atrás me va a matar y me va a tirar la cámara al agua. Suscríbanse, denle me gusta al video, comenten todo lo que quieran y nos vemos en la próxima historia. Chao.